En junio de 1933, 12 mujeres de apellido Liebenthal llegaron a la ciudad de Göttingen, en la Baja Sajonia. El registro municipal, conservado en el Archivo Estatal de Hannover, documenta su entrada el 14 de junio a las 15:47. La mayor, Anselma Liebenthal, de 60 años, figuraba como abuela. Su hija Matilda, de 38 años y viuda, acompañaba a 10 niñas de entre 4 y 26 años. Alquilaron la antigua panadería de la Wieserstraße, anteriormente propiedad de Heinrich Müller, quien había fallecido 3 meses antes en circunstancias que el forense local registró como insuficiencia cardíaca indeterminada. Los nuevos inquilinos pagaron un año de alquiler por adelantado, 480 marcos alemanes en billetes gastados que, según describió posteriormente el propietario, Gustav Brenner, desprendían un olor inusual, como a papel viejo abandonado en sótanos húmedos. Las descripciones físicas de los vecinos coinciden en las declaraciones de múltiples testigos. Las 12 mujeres llevaban vestidos negros idénticos con cuellos altos y mangas largas, independientemente de su edad o el clima. La tela parecía pesada, casi ceremonial. Martha Kleist, quien vivía al otro lado de la calle, anotó en su diario que incluso la niña más pequeña llevaba el mismo atuendo sombrío, y declaró: se movían como sombras contra las paredes blancas de la casa. La asistencia semanal a la iglesia de San Martín comenzó de inmediato. Los registros de servicio del pastor Wilhelm Hoffmann muestran una asistencia perfecta desde el 18 de junio. La familia ocupaba el mismo banco todos los domingos, la tercera fila desde atrás, a la izquierda. Llegaron exactamente a las 10:45 am y se marcharon sin hablar con los demás feligreses. De particular interés fue el ritual posterior al servicio que observaban Anselma y Matilde. El jardinero de la iglesia, Franz Weber, documentó su comportamiento en sus informes semanales de mantenimiento. Las 2 mujeres se dirigían al patio trasero, se sentaban en el banco de piedra frente a las ventanas del coro y permanecían inmóviles durante aproximadamente 60 minutos. Weber señaló: sus labios se movían continuamente, pero no se oía ningún sonido a más de 3 metros de distancia. El primer disturbio documentado ocurrió el 28 de junio. El agente de policía Otto Zimmermann presentó una denuncia por la desaparición de animales domésticos. 7 gatos habían desaparecido de las inmediaciones de Wieserstraße en un periodo de 10 días. No se encontraron restos. Los dueños no reportaron señales de forcejeo ni sangre. El 2 de julio, el granjero Ernst Schäfer encontró a su cabra preciada muerta en su corral. El animal había sido eviscerado con precisión quirúrgica y se le habían extraído todos los órganos internos. No quedaba sangre en el suelo ni en los alrededores. La puerta no mostraba indicios de haber sido forzada. El veterinario Dr. Klaus Brenner examinó el cadáver y señaló: las incisiones sugieren un conocimiento de la estructura anatómica muy superior al de los habitantes rurales típicos. Berenice Liebenthal, de unos 20 años, era el único contacto de la familia con los comerciantes locales. El tendero Hermann Lange llevaba un registro detallado de sus compras, señalando que nunca hablaba, sino que presentaba listas manuscritas en precisa escritura gótica. El pago se realizaba exclusivamente en monedas y billetes pequeños, muchos de ellos con sellos y símbolos desconocidos. El 3 de julio, Lange informó de la moneda a las autoridades locales. El inspector bancario Friedrich Weber confirmó la legitimidad del dinero, pero detectó importantes inconsistencias en su antigüedad. Algunas monedas parecían ser varias décadas anteriores a la unificación alemana, mientras que otras presentaban patrones de corrosión que sugerían un enterramiento prolongado. La desaparición de Lotte Henschel, de 6 años, marcó un punto de inflexión crucial en la investigación. El 4 de julio, aproximadamente a las 16:15, la niña fue vista por última vez cerca del patio trasero de Saint Martin. La testigo María Stout, de 8 años, declaró que Lotte había estado de pie junto a la señora que susurraba en el banco. Las labores de búsqueda continuaron durante 72 horas. La policía organizó un reconocimiento sistemático de los bosques, sistemas de drenaje y edificios abandonados circundantes. No se recuperó ninguna evidencia física. El expediente del caso, a cargo del agente Zimmermann, permanece abierto en los archivos regionales. Tras la desaparición de Lotte Henschel, se inició una vigilancia sistemática del hogar de los Liebenthal. Los registros policiales del 5 al 20 de julio documentan patrones de actividad inusuales que desafiaban cualquier explicación convencional.
El agente Zimmerman observó que no se observaron luces en la casa entre el anochecer y el amanecer, a pesar de estar ocupada. Los vecinos informaron haber visto figuras moviéndose tras las ventanas durante el día, pero al anochecer el edificio parecía completamente vacío. Esta observación fue corroborada por múltiples testigos independientes durante 15 noches consecutivas. El 8 de julio, el vigilante nocturno Carl Bergman registró un incidente a las 2:30 am. Mientras realizaba su patrullaje habitual, observó a 5 de las mujeres mayores de Liebenthal de pie en el jardín trasero, dispuestas en un círculo perfecto de aproximadamente 3 metros de diámetro. Según su declaración escrita, cada mujer miraba hacia el centro del círculo. Sus labios se movían en secuencia, pero no al unísono. No se oía ningún sonido. Bergman observó durante 27 minutos antes de que las mujeres se dieran la vuelta y entraran a la casa por la puerta trasera. No había luces encendidas a su regreso. El doctor Heinrich Kramer, médico de cabecera del pueblo, fue citado para examinar a una de las hijas medianas el 11 de julio. La solicitud oficial, presentada por Matilda Liebenthal, mencionaba irregularidades respiratorias que requerían evaluación médica. Las notas del doctor Kramer, conservadas en sus archivos de consulta privada, describen a la paciente como Cordelia Liebenthal, de 19 años. El examen reveló varias anomalías. El pulso de la mujer era de 42 latidos por minuto, significativamente por debajo de lo normal. Su temperatura corporal era de 35,1 grados Celsius. Cabe destacar que su patrón respiratorio seguía un ritmo inusual: 7 inhalaciones superficiales seguidas de una interrupción completa durante 12 segundos, y luego la repetición del ciclo. El doctor Kramer recomendó la hospitalización inmediata, pero la familia rechazó el tratamiento. Sus intentos de seguimiento fueron infructuosos, ya que nadie abrió la puerta en las visitas posteriores. Los registros de mantenimiento de la iglesia de este periodo revelan alteraciones adicionales. El 9 de julio, el jardinero Weber descubrió que el vitral que daba al banco del patio había desarrollado lo que describió como una opacidad interna. Esta opacidad parecía formar formas específicas al observarse desde ciertos ángulos. El pastor Hoffman examinó personalmente la ventana y anotó en su diario: la distorsión se asemeja a la silueta de un niño con los brazos extendidos hacia arriba. Consulta profesional de reparación de vidrios programada para el 15 de julio. La reparación nunca se completó. El 14 de julio, la opacidad de la ventana se intensificó hasta oscurecerla por completo. El pastor Hoffman ordenó sellar la ventana con tablas de madera el 16 de julio, alegando preocupación por la posibilidad de que su integridad estructural comprometiera los servicios religiosos. La actividad comercial local disminuyó notablemente durante este periodo. El tendero Lange informó que las visitas de Berenice Liebenthal se volvieron irregulares y breves. Su última compra registrada tuvo lugar el 18 de julio: 3 kilogramos de sal, 1 litro de vinagre y 12 velas blancas. La moneda presentada para esta transacción difería de los pagos anteriores. Lange observó que las monedas parecían recién acuñadas, a pesar de tener fechas de la década de 1890. Al ser interrogada sobre la discrepancia, Berenice presentó una nota manuscrita que decía: reliquias familiares, se conserva el valor heredado. Varios residentes reportaron trastornos del sueño a partir del 12 de julio. Se documentó un aumento del 60% en los casos de insomnio en los hogares dentro de un radio de 4 manzanas de Wieserstraße. El doctor Kramer recetó somníferos a 14 pacientes diferentes durante una semana, algo sin precedentes en la pequeña comunidad. Los síntomas comunes incluían pesadillas recurrentes con conversaciones susurradas en idiomas desconocidos y visiones de niños en vidrieras. 3 pacientes mencionaron específicamente soñar con estar de pie en círculos sin poder controlar sus movimientos. La evidencia física de las actividades diarias de la familia fue mínima. Los registros de recolección de basura no muestran eliminación de residuos de la residencia Liebenthal durante toda su estancia. Los registros de entrega postal indican que no se recibió ni envió correo. Los registros de consumo de servicios públicos documentan un consumo mínimo de agua y 0 consumo de electricidad después del 20 de julio. El técnico municipal Werner Holz investigó la desconexión eléctrica el 21 de julio. Su inspección reveló que todo el cableado de la casa había sido cortado sistemáticamente y dispuesto en patrones geométricos en el ático. El cobre se había formado en círculos concéntricos con medidas precisas.
diámetro del anillo exterior, 1,8 metros, diámetro del anillo interior, 0,9 metros, con líneas de conexión que formaban una estrella de 6 puntas. El período del 22 al 30 de julio marcó una intensificación significativa de las anomalías documentadas en torno a la casa de los Liebenthal. Los registros oficiales de varios departamentos municipales proporcionan evidencia que corrobora los sucesos que desafiaron los métodos de investigación convencionales. El informe de seguimiento del electricista municipal Werner Holz, presentado el 23 de julio, describió su intento fallido de restablecer el suministro eléctrico a la residencia de Wieserstraße. Al llegar a la hora de la cita, a las 9:00 am, encontró la casa aparentemente vacía. Todas las ventanas permanecían cerradas y los repetidos golpes no obtuvieron respuesta. Holz señaló en su evaluación técnica: el examen del panel eléctrico reveló modificaciones adicionales desde la inspección anterior. Se habían instalado nuevos arreglos de cobre que formaban símbolos matemáticos desconocidos para la práctica eléctrica estándar. El metal parecía forjado a mano con técnicas incompatibles con las herramientas modernas. La aparente desocupación de la casa contradecía las observaciones de múltiples testigos. El cartero Friedrich Müller informó haber visto movimientos de las cortinas en las ventanas del piso superior durante sus rondas de reparto a las 11:30 am. El ayudante de Baker, Klaus Weber, observó humo saliendo de la chimenea a las 2:15 pm, a pesar de que no hubo respuesta a los golpes en la puerta a las 2:45 pm. El 24 de julio, se documentó un comportamiento animal sin precedentes en toda la ciudad. El veterinario Dr. Brenner registró llamadas de emergencia de 8 hogares diferentes que reportaban síntomas idénticos en perros domésticos. Negativa total a acercarse a Wieserstraße, gemidos excesivos al mirar en esa dirección e intentos de esconderse en espacios cerrados durante la noche. El examen del Dr. Brenner no detectó anomalías físicas en los animales afectados. Sus notas clínicas indican: las respuestas conductuales sugieren exposición a estímulos que exceden los rangos sensoriales normales de los caninos. Se recomienda extender el período de observación indefinidamente. Se observaron reacciones similares en el ganado. El granjero Ernst Schaffer documentó que su ganado se negaba a pastar en los campos visibles desde la residencia de los Liebenthal. La producción de leche disminuyó un 40% durante este periodo, sin causa médica aparente. La primera respuesta fisiológica humana documentada ocurrió el 26 de julio. La maestra Elisabeth Hoffmann reportó fuertes dolores de cabeza y náuseas mientras daba su paseo vespertino por la calle Wieserstraße. Sus síntomas, registrados por el Dr. Kramer, incluían presión temporal bilateral, acompañada de sensaciones auditivas que recordaban conversaciones distantes en idiomas extranjeros. 3 residentes más buscaron atención médica por dolencias similares entre el 27 y el 29 de julio. Todos informaron que los síntomas comenzaron específicamente al acercarse a menos de 50 metros de la casa de los Liebenthal. Se recuperaron a las pocas horas de regresar a sus hogares. La vigilancia nocturna se intensificó tras estos informes médicos. La policía estableció puestos de observación en ambos extremos de la Wieserstraße, con los agentes Zimmermann y Heinrich Müller alternando turnos de 12 horas. Su informe conjunto, presentado el 28 de julio, documentó el incidente más significativo hasta la fecha. A las 23:47, los 12 residentes salieron de la casa simultáneamente por la puerta principal. Se dirigieron en fila india al jardín trasero, donde se dispusieron en 2 círculos concéntricos. El círculo interior estaba formado por 5 personas y el exterior por 7. La observación continuó durante 43 minutos. Ambos oficiales observaron que los movimientos de las mujeres parecían coreografiados, con una sincronización y una posición precisas. No se observó comunicación verbal, pero sus acciones permanecieron perfectamente coordinadas. A las 00:30, la formación se disolvió tan repentinamente como había comenzado. Las mujeres regresaron a la casa en orden inverso al de su aparición. No hubo luces encendidas durante toda la secuencia. Las notas complementarias del agente Müller añadieron: las lecturas de temperatura tomadas durante la observación mostraron una disminución localizada de 4,3 grados Celsius en la zona del jardín. La temperatura ambiente volvió a la normalidad a los 6 minutos de que el grupo regresara al interior. La última compra documentada de Berenice Liebenthal tuvo lugar el 29 de julio en la tienda de Lange. Su lista manuscrita solicitaba 12 trozos de tela negra de 2 metros cada uno, una Biblia,
traducción de Lutero, 7 libras de sal gruesa. El pago se realizó en monedas de plata de 1847, todas en perfecto estado, a pesar de su aparente antigüedad. Los registros de recibos de Lange indican un detalle inusual. La temperatura de las monedas era notablemente baja al tacto, a pesar del cálido clima de julio. Permanecieron frías durante toda la transacción y durante varias horas después, cuando las guardó en su caja registradora. Esa noche marcó el último avistamiento confirmado de un miembro de la familia Liebenthal por testigos externos. La última anotación de la patrulla del agente Zimmermann indica: la casa parecía ocupada a las 22:15, según la iluminación parcial visible a través de las rendijas de las ventanas. No se observó movimiento. Se mantuvieron los protocolos de vigilancia habituales. La mañana del 30 de julio de 1933, la residencia de la Wieserstraße quedó completamente abandonada. El propietario, Gustav Brenner, descubrió la vacante durante una inspección rutinaria de la propiedad programada para las 10:00 am. Su informe inicial a las autoridades municipales documentó varias condiciones anómalas en la casa. Se habían retirado todos los efectos personales, con una excepción significativa. La mesa del comedor de la planta principal seguía puesta para 12 personas, con tazas de porcelana que contenían un líquido que Brenner describió como té, aún caliente al tacto. La temperatura de la bebida fue confirmada por el termómetro del agente Zimmermann, que marcó 41 grados Celsius a las 10:23 am. No se veían señales de una salida apresurada. Las camas estaban hechas con precisión militar, los pisos barridos y todas las superficies impecables. La ausencia de polvo o escombros sugería que se había realizado una limpieza profesional recientemente, posiblemente pocas horas después del descubrimiento. La evidencia más sustancial se encontró en el dormitorio de Anselma Liebenthal, en el piso superior. Una muñeca artesanal, de aproximadamente 30 centímetros de altura, estaba sentada en el alféizar de la ventana que daba a la calle. El análisis de la construcción realizado por el Dr. Brenner reveló materiales compuestos enteramente de pequeños huesos de aves unidos con cabello humano, envueltos en fragmentos de tela negra idénticos a la ropa de la familia. La posición de la muñeca parecía deliberada, con su rostro anónimo dirigido hacia la iglesia de San Martín. Al ser trasladada, se la encontraría de vuelta en la misma posición en cuestión de horas, a pesar de que la casa permanecía sellada y bajo vigilancia policial. La inspección del ático arrojó los descubrimientos más desconcertantes. 7 espejos de diferentes tamaños estaban dispuestos en un heptágono perfecto, cada uno midiendo exactamente 1,2 metros desde el centro de la formación. Todos los espejos presentaban daños idénticos. La superficie reflectante de un lado estaba completamente destruida por una aparente exposición al calor, mientras que el reverso permanecía intacto. No se detectó evidencia de fuego ni acelerantes en el ático. Los patrones de quemaduras en los espejos sugerían temperaturas superiores a los 800 grados Celsius, pero no se produjeron daños estructurales en las vigas de madera circundantes. El electricista municipal Holz realizó una inspección final del cableado modificado. Su informe indicó que las disposiciones de cobre descubiertas anteriormente habían sido alteradas nuevamente. El metal ahora formaba una compleja estructura tridimensional suspendida de las vigas del ático, con proporciones matemáticas que Holz no pudo identificar. El Dr. Wilhelm Steinbach, profesor de matemáticas de la cercana Universidad de Gotinga, fue consultado sobre las propiedades geométricas de la formación de cobre. Su análisis, finalizado el 3 de agosto, concluyó: la estructura exhibe características consistentes con principios geométricos avanzados, específicamente relacionados con cálculos espaciales multidimensionales. La precisión de la construcción sugiere conocimientos que superan la formación académica habitual. La investigación de los antecedentes familiares reveló una amplia falsificación de documentación. Los documentos de identidad presentados durante el registro municipal tenían el formato correcto y sellos oficiales, pero las autoridades emisoras mencionadas negaron cualquier constancia de su creación. Las investigaciones de la policía regional en las comunidades aledañas no hallaron registros de residencia previos de ninguna persona con el apellido Liebenthal. Los certificados de nacimiento, las licencias de matrimonio y las actas de defunción no mostraban inscripciones correspondientes en los registros civiles que se remontan a 1880. Los registros bancarios del pago del alquiler revelaron irregularidades adicionales.
Los números de serie de la moneda, al cotejarlos con los archivos del Banco del Reich, correspondían a billetes emitidos en 1921, pero registrados oficialmente como destruidos en 1929 debido a la inflación cambiaria. El 5 de agosto, el pastor Hoffman reportó nuevos disturbios en la iglesia de San Martín. Las tablas de madera que sellaban la ventana del coro habían comenzado a arquearse hacia afuera, como si sintieran presión desde adentro. El examen del carpintero, Hans Weber, no halló explicaciones estructurales para la deformación. Las tablas de la ventana se retiraron el 7 de agosto para una inspección de seguridad. El vidrio que había detrás se había desintegrado por completo, dejando solo los marcos vacíos. No se encontraron fragmentos en las superficies interiores ni exteriores del suelo. La abertura de la ventana permaneció vacía hasta que se instaló el sellado permanente de ladrillo el 15 de septiembre. Los cambios en la población local se hicieron evidentes a lo largo de agosto. 7 familias se reubicaron de Wieserstraße y manzanas aledañas, alegando preocupaciones ambientales y condiciones de vida inadecuadas. El valor de las propiedades en la zona inmediata disminuyó un promedio del 30% en un periodo de 6 semanas. La casa Liebenthal resultó ser invendible. A pesar de los intentos de Brenner por conseguir nuevos inquilinos, no se presentó ninguna solicitud de alquiler. Los posibles visitantes reportaron constantemente sensaciones incómodas durante las visitas a la propiedad y se negaron a negociar el contrato de arrendamiento. Los registros municipales indican que el edificio permaneció vacío durante 11 años. Durante este periodo, no se documentó vandalismo ni ingreso no autorizado, a pesar de la ausencia de medidas de seguridad. Los vecinos informaron que la estructura parecía mantenerse en buen estado, sin evidencia de daños por el clima ni del deterioro típico de las propiedades abandonadas. El caso Liebenthal se cerró oficialmente el 15 de diciembre de 1933, cuando las autoridades policiales regionales clasificaron la desaparición de la familia como reubicación voluntaria con destino indeterminado. No se asignaron más recursos de investigación y el expediente se transfirió a archivos inactivos. Sin embargo, los incidentes documentados continuaron esporádicamente durante la década siguiente. Los registros municipales de mantenimiento muestran problemas persistentes con la propiedad de Wieserstraße que desafiaban cualquier explicación convencional. El 18 de marzo de 1934, el jardinero Weber descubrió huellas recientes en el jardín trasero de la casa abandonada. Las huellas parecían haber sido hechas por 12 personas diferentes, dispuestas en el mismo patrón circular observado durante la vigilancia policial. No se encontró evidencia de entrada no autorizada y las cerraduras de la propiedad permanecieron cerradas. Descubrimientos similares ocurrieron a intervalos irregulares: agosto de 1935, enero de 1937 y octubre de 1939. Cada incidente mostró características idénticas: 12 pares de huellas, una disposición circular precisa y sin signos acompañantes de intrusión o perturbación. Persistieron las anomalías de temperatura en las inmediaciones. Los registros de la Estación Meteorológica Municipal documentan zonas frías localizadas en torno a la antigua residencia Liebenthal. Las mediciones mostraron consistentemente variaciones de temperatura de 3 a 5 grados Celsius por debajo de las zonas circundantes, independientemente de las condiciones estacionales. El fenómeno afectó el desarrollo inmobiliario en todo el barrio. Los proyectos de construcción en un radio de 2 manzanas experimentaron retrasos y complicaciones inusuales. El contratista de construcción Wilhelm Koch documentó fallas en los equipos, enfermedades de los trabajadores y deterioro de los materiales a un ritmo significativamente superior al promedio regional. La iglesia de San Martín enfrentaba constantes problemas de mantenimiento. La ventana del coro, tapiada, requería un refuerzo estructural anual debido a fracturas por tensión inexplicables en el mortero. Los registros eclesiásticos muestran que los gastos de reparación de las ventanas superaron el costo total de mantenimiento del edificio para todos los demás elementos estructurales en conjunto. Los diarios personales del pastor Hoffman, donados a los archivos diocesanos tras su fallecimiento en 1954, contienen observaciones detalladas de perturbaciones continuas. Sus anotaciones describen fenómenos acústicos persistentes, sonidos de baja frecuencia que se asemejan a voces humanas, audibles principalmente al anochecer. El contenido es indiscernible,
pero el ritmo sugiere patrones de conversación. Estas experiencias auditivas fueron reportadas por varios miembros del personal de la iglesia y clérigos visitantes durante la década de 1930 y principios de la de 1940. La consulta acústica del profesor Dr. Ernst Wagner de la Universidad de Hamburgo atribuyó los sonidos a un asentamiento estructural combinado con patrones de viento, aunque sus mediciones detectaron frecuencias sonoras incompatibles con su explicación teórica. La respuesta de la comunidad en general se convirtió en conductas sistemáticas de evasión. Se modificaron las rutas de reparto postal para excluir el paso directo por la Wieserstraße. Se reprogramaron los servicios municipales, como la recogida de basura y el mantenimiento de las calles, para minimizar el tiempo de permanencia en la zona. El impacto económico se extendió más allá de la devaluación de la propiedad. Los comercios locales reportaron una disminución del tráfico peatonal y el cierre prematuro de establecimientos cerca de la antigua residencia Liebenthal. La tienda de Hermann Lange, que había mantenido un funcionamiento constante desde 1897, cerró definitivamente en junio de 1938, alegando una clientela insuficiente debido a las cambiantes condiciones del barrio. Los efectos educativos se documentaron en los registros de asistencia escolar. Los padres matricularon cada vez más a sus hijos en instituciones fuera del distrito central de Göttingen, prefiriendo instalaciones que no requerían paso cerca de la Wieserstraße. La matrícula en la escuela primaria disminuyó un 40% entre 1934 y 1940. El edificio fue destruido por completo el 12 de noviembre de 1944, durante un bombardeo aliado contra instalaciones industriales cercanas. La evaluación oficial de daños indicó que, si bien las estructuras circundantes solo sufrieron daños menores, la antigua residencia Liebenthal quedó completamente destruida por el fuego. Los registros del Departamento de Bomberos indican varias inconsistencias en el patrón de destrucción. El edificio ardió con una intensidad y velocidad inusuales, consumiendo todos los elementos estructurales en 37 minutos. No se detectaron acelerantes y el incendio no se propagó a propiedades adyacentes, a pesar de los fuertes vientos y la sequía. La remoción de escombros reveló que las formaciones de cobre del ático habían sobrevivido intactas al incendio. Las estructuras metálicas no presentaban daños por calor y conservaban su compleja disposición geométrica. Los registros municipales de eliminación indican que el cobre se recolectó por separado y se transfirió a las autoridades regionales para fines no especificados. La reconstrucción posbélica excluyó la ubicación de la Wieserstraße. Los documentos de planificación urbana de 1949 declararon el lugar inapropiado para desarrollo residencial, sin justificación específica. La zona se convirtió en espacio verde público en 1952, aunque las obras de paisajismo resultaron difíciles debido a las persistentes condiciones del suelo que impedían el cultivo de plantas. Los residentes contemporáneos de Göttingen muestran un conocimiento mínimo del caso Liebenthal. Los registros históricos permanecen archivados, pero rara vez se accede a ellos. La colección de la Biblioteca Municipal incluye cobertura periodística desde 1933, pero los registros de circulación no muestran actividad de préstamo de estos materiales desde 1967. El espacio verde en la antigua casa permanece prácticamente sin uso, a pesar de su céntrica accesibilidad. Se ha intentado instalar bancos y senderos peatonales en repetidas ocasiones, pero su uso público sigue siendo insignificante en comparación con otras áreas recreativas municipales. El folclore regional menciona ocasionalmente a las mujeres susurrantes, pero carece de detalles específicos que vinculen estas historias con eventos históricos documentados. La investigación académica sobre el caso ha sido limitada, con solo 3 artículos académicos publicados desde 1945, todos centrados en los aspectos sociológicos de la respuesta comunitaria en lugar de la investigación de los incidentes originales. Los materiales de archivo del Archivo Estatal de Hannover siguen disponibles para fines de investigación. El expediente completo comprende 347 páginas de documentación oficial, declaraciones de testigos e informes de investigación. Para acceder a él, se requieren credenciales estándar de investigación histórica y notificación previa al personal del archivo.